Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y hoy tenemos una invitada especial. Es la coordinadora académica de una organización que nos maravilla. Siempre tiene sorpresas para compartir con el público mexicano y ojalá que a través de este medio de comunicación se enteren países de América Latina o España, países de habla hispana. Y por qué no también de otras lenguas, que a través de un interlocutor sensible que conozca nuestro idioma se entere de lo que está pasando aquí en México en relación a las personas sordas y el arte escénico para que lo puedan llevar a otros países. Se trata de Ilse Bautista, ella es coordinadora académica de Seña y Verbo Asociación Civil. ¿Cómo estás, Ilse? Hola, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por la invitación. Pues cuéntanos toda la historia. ¿Cuándo fue que comenzó a crearse esta iniciativa, a darle pues seguimiento a esta ilusión de tener una estrategia de inclusión de personas sordas con oyentes y ponerlos a trabajar en el arte escénico? Bueno, esto empieza gracias a la iniciativa de Alberto Lobnitz, que es el director de la compañía. Él en 1983 vino acá a The National Theatre of the Deaf, que es una de las compañías más representativas de teatro de sordos, una compañía norteamericana que fue emblemática y de la cual han surgido muchísimas otras compañías de teatro de sordos a nivel internacional. Y bueno, vino acá, lo contrató a Alberto Lobnitz como actor vocal para su gira, y al año siguiente fue invitado a tomar un curso de verano con esta compañía. Entonces, a partir de esto, él se da cuenta de todas las capacidades que se pueden lograr al hacer teatro con personas sordas, y en 1992 se lanza una convocatoria con el apoyo de la Fundación Rockefeller, Fonca y Vancomer para formar la primera compañía de teatro de sordos de México. Entonces, a esta convocatoria atienden 70 sordos el llamado, 30 entran a un curso propedéutico y 10 conforman la primera compañía de teatro de sordos. Increíble, ¿y ustedes esperaban eso? No, fue una 70 respuesta... personas sordas. Exacto. Increíble. Y luego ahí hay que discernir quienes tienen realmente vocación artística, quienes tienen habilidades, aptitudes, quienes realmente van a sufrir todo lo que hay que sufrir en el escenario, ¿no? ¿Sí? Pues de ahí que de los 70 fueran 30 los que entran al curso y únicamente 10 los que se quedan. Pero esto, te digo, fue en 1992. Actualmente la compañía está conformada por 5 actores. 5 actores. ¿Y no hay más capacidad para recibir a más personas y montar pues distintas obras de teatro al unísono en todo el país? Pues de hecho tenemos un programa que se llama Manos a los Estados, el cual se ha logrado con el apoyo de Fonca México en Escena, y este consiste justamente en la creación de compañías de teatro de sordos a nivel estatal. Entonces se hace una convocatoria, se hace una selección igual, un curso propedéutico, un taller, y se conforma una compañía de teatro de sordos en diversos estados. Hasta ahorita tenemos 5 compañías, tenemos una en Culiacán, una en Guadalajara, una en Tijuana, una en Torreón. ¿Y la del DF? La del DF. ¿Y alguna otra? ¿Tenemos mención de Guadalajara? Sí, ya. Ok. Muy bien. Muy bien. Ay, León, perdón, me faltó León. Entonces también. Son 6 con el Distrito Federal. 6 con el DF. ¿Y en cada una de estas compañías hay un promedio de 5 personas sordas? Pues varía el número de integrantes de la compañía, pero más o menos yo creo que está entre los 3 y los 6. ¿Y bueno, oyentes cuántos? Son compañías, exacto, que tienen actores sordos y actores oyentes. Los oyentes son más bien invitados a trabajar con la compañía, entonces depende del montaje el número de actores oyentes que estén. Y dime, ¿qué pasó con los otros 30 que tomaron el curso y que no se quedaron? Más bien son 20, ¿no? 20 que tomaron el curso inicial y no se quedaron, porque solo se quedaron 10. Pues bueno, sí, no, la verdad es que esto fue hace tanto que no sabría decirte, pero mira, te puedo decir que nosotros abrimos cursos cada cierto periodo de tiempo para igual propedéuticos, para canalizar más gente, y bueno, es igual una formación que tiene al final un reconocimiento y un diploma y que bueno, les sirve. Y que les sirve de algún modo como algo muy específico, o sea, tomar el curso no necesariamente para actuar, pero en el proceso de este curso algo pasa en ellos. ¿Qué es lo que pasa? Pues aprenden muchísimo a controlar
la respiración, a controlar la presencia. No digo solamente escénica en el sentido de estar en el escenario, sino la presencia frente a los demás, ¿no? Y también es una manera de empoderar, digamos, a la lengua de señas, porque uno de los requisitos es que hablen el ESM. Entonces es una manera de darle una mayor visibilidad y de reforzar la difusión y el uso de esta lengua. ¿Y los oyentes que participan tienen que conocer la lengua de señas? Sí, pues de hecho la manera de comunicarnos en la oficina es, o sea, no hay otra manera de comunicarte si estás trabajando con sordos, ¿no? Tienes que aprender el ESM. Entonces, ¿qué te parece si mientras conversamos tú vas moviendo las manos? No, yo todavía estoy como un poco, no lo domino tan bien como quisiera, entonces prefiero dejarle ese trabajo a los intérpretes para no hacer señas que no y ¿Cuándo empezaste tú? Yo entré a la compañía hace 2 años, finales del 2012, y de ahí acá. ¿Eres actriz? No, yo soy gestora. Yo no llevo la gestión de la compañía, soy asistente de gestión y soy la coordinadora de actividades académicas dentro del Festival de Teatro de Sordos. Muy bien. Bueno, platícanos entonces de cuáles son las asignaturas que integran este curso para las personas sordas que quieren ser actores. Pues en realidad es un taller muy pequeñito, es un intensivo de 5 días nada más de teatro de sordos. Es un taller que lo dan los actores de la compañía, son 4 horas diarias. Y pues básicamente ellos son quienes integran el programa, ¿no? Que conlleva expresión corporal, manejo de la respiración, desenvolvimiento escénico, trabajo físico. Y bueno, ya a los actores también se les dan cursos de capacitación de danza, de formación escénica, de yoga, de español, de muchísimas otras cosas para complementar su formación tanto académica como profesional. ¿Han tenido alguna discusión, algún enfrentamiento con aquellos otros que proponen la oralización en las personas sordas? Pues sí, en realidad Seña y Verbo está totalmente en contra de la oralización de las personas sordas. De hecho, pues la cultura sorda es justamente eso, es la defensa de la lengua de señas mexicanas y es la postura que tiene Seña y Verbo, la promoción, la difusión, la defensa y la preservación del LSM. También por eso impartimos cursos de LSM para personas oyentes, cursos de sensibilización de lengua de señas. Estamos trabajando ahorita con el Museo Interactivo de Economía, dando un recorrido en lengua de señas, un poco de capacitación de LSM para las personas del museo. Entonces, digo, básicamente el que tengan otra lengua es lo mismo que pasa con las culturas indígenas, ¿no? Tienen otra lengua, tienen otra manera de expresarse y no tienen por qué aferradamente mantenerlos en el español o convertirlos al español. Creo que pasa un poco eso mismo con la cultura de sordos. Ellos quieren preservar su lengua, no hay necesidad de oralizarlos, no hay necesidad de hacer que hablen el español, no hay necesidad de hacer ni siquiera que escriban el español como nosotros lo escribimos, porque la gramática del LSM igual tiene una manera distinta de ser de la que tiene el español que nosotros conocemos. ¿Qué tal si nos platicas esa forma de ser de la gramática del lenguaje de señas? Pues digamos que nosotros usamos las palabras con distintos significados y distintas, ¿no? Que de pronto es muy complicado el español hablado, digamos. Estás usando como 3 verbos en una misma oración para dar a entender una idea. Si tú le dices eso a un sordo con señas, ya lo perdiste. Porque le estás diciendo 3 acciones diferentes que suceden en un mismo tiempo y es como, no te entiendo. Entonces, por ejemplo, la gramática tiene que ver con los verbos en infinitivo. Ir mañana, comer, casa. No hay este tipo de conjunciones, no hay... Y ya con eso se entiende, porque también la lengua de señas es más expresión que otra cosa, ¿no? Para hacer un gesto de algo que es grande, pues haces el gesto más grande. Tiene mucho de pantomima de señas, digamos, la lengua de señas. Entonces lo mismo aplica un poco con la gramática, que nosotros metemos muchos adjetivos y muchos conjuntivos y muchos enlaces y muchas yuxtaposiciones que podrían funcionar el español perfecto sin ello, y entonces la lengua de señas, digamos que en su gramática no las requiere. Sin embargo, los movimientos de la mano representan letras también, no solamente cosas, que por ejemplo decir algo grande puede extender los brazos, ¿no? Entonces ya estoy diciendo una palabra completa con un gesto, con un solo gesto, pero también usan letras con los dedos.
Sí, pues tienen un abecedario también que es con la mano, digamos, el abecedario manual, pero casi no se emplea. O sea, el abecedario lo Ándale, eso es utilizan lo que quiero que nos para digas. deletrear nombres, digamos, ¿no? Palabras que no conocen te las deletrean, nombres que no conocen, o sea, nombres de una persona a otra, cuando se acaban de conocer, te deletrean. Pero casi no se usa. En realidad tienen señas para cada una de las palabras y eventualmente también el nombre se convierte en una seña, ¿no? Entonces el deletreo casi que ni se usa. Qué interesante. Y lo que vemos en las conferencias cuando está un traductor del lenguaje a señas, ¿está deletreando o está haciendo señas? ¿O usa las dos? Está usando la lengua de señas, que te digo, tiene sus palabras para cada una de las cosas, y en cosas que no tienen seña o que no se sabe si tienen seña o etcétera, las deletrea, ¿no? Que pueden ser complicadas más bien de entenderse en la seña, las deletrea. Pero lo que vemos es, o sea, te digo, la lengua de señas tiene sus palabras y tiene su gramática. Entonces el deletreo prácticamente no se usa. A ver, te digo algunas palabras comunes, a ver si nos las puedes mostrar. Por ejemplo, amor. No, es que yo todavía, o sea... ¿Cómo se dicen te quiero? Cariño, por ejemplo. Cariño, así. ¿No? Muy bien. ¿Cómo se dice trabajar? Trabajar. Y que, o sea, muchas veces la seña de la acción o de la palabra que estás usando, sí se usa la inicial. Esa es la T. Esta es la T, esta es la F, pero, o sea, hacer la T así está medio complicado. Entonces, trabajar. Trabajar. ¿Cómo se dice comer? Ajá, qué interesante. ¿Cómo se dice unir a un grupo de personas? ¿Cómo se dice política? No sé cómo se dice política. ¿Cómo se dice bailar? Tampoco sé. A ver, dinos palabras que sí sepas. Nombre, Ajá. calle, cuidarse. ¿Cuál es la diferencia entre calle y cuidarse? Calle, Ajá. cuídate. Más cerca y más veces. Ajá. Calle, extendido hacia adelante, cuidarse. Entonces, si dices cuídate, Cuídate. ¿qué otra? Igual, hola. ¿Qué más recuerdo en este momento? Muchas gracias. Gracias. De nada. Qué bonito. Bueno, pues vamos a un corte y volvemos.
Continuamos platicando y entendiendo el lenguaje a señas de las personas sordas porque hay un grupo importante en la República Mexicana que insiste en defender el lenguaje a señas y dice no a la oralización de las personas sordas, porque esto les exige, más allá de sus capacidades, puede hacerles incluso entristecer, sentirse no aceptados al no reconocer su lengua, ¿no? Esa capacidad natural que tienen para expresarse con el cuerpo, con los gestos de la cara, con las manos, pues hay que maravillarnos, ya nos diste prueba, Ilse, de cómo hay palabras completas con un solo movimiento, ¿no? Eso es muy interesante. Ahora, ¿han intentado ustedes que en México, a través de la Secretaría de Educación Pública, se incorpore el conocimiento de la lengua de señas al público normoyente, a los estudiantes, a fin de que ellos también sean incluyentes con las personas sordas? Primero te voy a hacer una pequeña corrección, y es que normoyente es una palabra bastante fea, fuerte y digamos discriminativa de decir. Ah, qué bueno que nos lo dices. Entonces, explícanos también sí. esto. Es mejor decir persona sorda. Persona y sorda y persona oyente, oyente, okay, tal cual. Muy bien. Y de hecho es lo que ellos prefieren también, ¿no? Muy bien, Lo qué demás bueno es que lo bastante dices. ¿Y por qué? entonces, ¿Por qué sería discriminativo decir de los que oyen normoyentes? ¿A quién discrimino? ¿A los que oyen o a los que no oyen? Porque estás haciendo una distinción. Normoyente quiere decir un oyente normal, y entonces estás diciendo que las personas que no oyen no son normales. Correcto. Queda implícito en la palabra. Excelente. Entonces sí es un término discriminativo. Qué bueno tener la oportunidad de decirlo aquí públicamente, porque además así damos muestra de que hablando se entiende la gente, ¿no? Eso me gusta, te agradezco. Ahora, dinos, ¿han intentado que la Secretaría de Educación Pública asuma la responsabilidad de hacernos a todos incluyentes, de modo que a los niños les enseñen el lenguaje a señas? Pues de momento no hemos tenido oportunidad de trabajar con la SEP propiamente como seña y verbo. Desarrollamos un curso para maestros, para docentes, para que desarrollen las capacidades expresivas y las capacidades de los niños con esto que hablan el SM o que son sordos, pero bueno, también había niños con otras capacidades, no necesariamente sordos, y ahorita lo que se está intentando trabajar es hacer con la SEP una especie de glosario, pero está todavía muy en veremos. Y nosotros todavía no hemos llegado a la SEP como en ese plano de hacer el LSM una lengua que se imparta, digamos, ¿no? Pero este glosario sería para publicarlo ¿dónde? Para publicarlo con la SEP y para dar, no estoy muy segura si va a ser para docentes o para alumnos, pero bueno, es un poco la idea que se empiece por ahí, por una pequeña población, y que se vaya extendiendo el conocimiento del uso de la lengua de señas. ¿Y sería un glosario de palabras en video o un glosario en texto con fotografías? En video y en texto también. Qué interesante. Esto estaría excelente, ¿no? ¿Cuántas personas sordas viven en México? Pues es de las poblaciones mayores. De momento no recuerdo el dato exacto, pero es de las poblaciones mayores que tienen problemas con algún... Si el promedio general a nivel mundial es 10% de personas con discapacidad, de ese total, ¿qué porcentaje tiene discapacidad auditiva? Yo creo que sería como el 7-8% más o menos, y es de los grupos más grandes. Del total de personas con discapacidad, muy grande, ¿verdad? Muy grande. Ahora, la conducta de ellos, la conducta social de ellos es como un gremio. Ellos se van conociendo entre sí, se van acercando unos a otros y van... pues replegándose, es lo que hemos observado. La oportunidad que ustedes dan a través del teatro es hacerlos que vuelvan a la convivencia humana con el resto de los mortales, ¿no? Pues yo creo que ahí más bien es como en todo, ¿no? O sea, yo digo que se compara mucho esta cuestión de los sordos y la lengua de señas con los grupos indígenas, porque más bien... Los sordos no es que se oculten o que estén en grupos aislados, sino que están con gente que habla su misma lengua, ¿no? Que es la lengua de señas, que es muy difícil que un oyente hable. Hay muchos casos de familias
que tienen niños pequeños que hablan LSM, pero que los padres siguen sin aprender LSM, ¿no? Entonces, que es un caso realmente grave y que eso es lo que hace que de pronto... Y también que los sordos solo se junten con sordos, pero también tiene que ver con el hecho de que igual un oyente que no habla LSM, comunicarse con un sordo es como, ¿cómo lo logro? Y por eso entonces también, o sea, como pasa con alguien que solo habla inglés o que solo habla náhuatl o que solo habla tzotzil, te vas a juntar con la gente con la que te puedas comunicar. Yo creo que un poco decir que ellos se repliegan también es estar como juzgando un poco desde la otra perspectiva que no es la saludable a la cultura sorda. Claro que ellos tienen un grupo porque pues tienen una identidad, tienen una cultura, tienen una lengua, todo eso que tiene, yo creo que todos los grupos sociales, entonces que igual se juntan y la defienden como, insisto, ¿no? Como un grupo tzotzil va a defender sus tradiciones tzotziles y su lengua. Ahora dime, en esta experiencia de los festivales nacionales de seña y verbo, que son cada 2 años, ustedes han favorecido la inclusión de ambos grupos, los oyentes y los no oyentes, ¿no? Y se han dado historias de amor en estos encuentros, hay parejas de normoyentes con personas sordas, platícanos. Pues sí hay parejas de oyentes y sordos, no necesariamente que surjan como en los festivales que hemos hecho, a mí no me ha tocado nunca, pero sí conozco parejas de personas sordas con personas oyentes. ¿Y cómo se comunican? Pues con lengua de señas. El oyente tiene que aprender lengua de señas, porque el sordo no va a escuchar, entonces la única manera de comunicarte es esa, y aprendes. Ahora, los aparatos auditivos, implantes cocleares, ¿ustedes no están de acuerdo con ellos? No, aparte son tratamientos bastante invasivos, tanto físicamente como emocionalmente, ¿no? Es obligar al sordo a hacer algo que no es, intentar obligar al sordo a ser oyente, y no. O sea, ¿qué pasa con ellos cuando la familia los presiona a escuchar? Pues se deprimen, y la depresión de un sordo es también distinta a la depresión de un oyente. Entonces, ¿cómo es? Porque no hay una comunicación, porque no hay alguien que, valga la redundancia y la ironía, no hay alguien que lo escuche. Entonces, si la depresión de un oyente es profunda en tanto que de pronto sentimos que nadie nos entiende cuando tenemos una depresión, la depresión de un sordo es mucho más profunda, porque hay muy pocas personas de la salud que hablan LSM. Y si a eso le sumas que hay todavía menos personas de salud psiquiátrica que hablen LSM, es todavía más grave el asunto. Entonces... ¡Qué duro! Y dime, en estos casos, cuando una persona sorda va al médico, ¿tiene que llevar un traductor? Pues depende, hay médicos que hablan LSM o que se comunican, que ven cómo comunicarse, pero sí habrá muchos que no. Y sí, el sordo a veces tiene que ir, o muchas de las veces tiene que ir con un familiar que le interprete. ¿Ustedes han intentado acercarse a los colegios de médicos? Colegio Nacional de Médicos Pediatras, Colegio Nacional de Médicos Psiquiatras, no sé, todo este tipo de organizaciones para incentivarlos a que aprendan el lenguaje de señas. Hay otro proyecto que se deriva un poco de seña y verbo, que te lo cuento porque yo no estoy tan metida, pero se los platico rápido, que se llama Seña y Cultura. Seña y Cultura tiene el propósito de ser una AC, donde se tratan diversos puntos en torno a la sordera, y uno de ellos es acercarnos al Instituto Nacional de Psiquiatría para dar cursos de capacitación a doctores de lengua de señas y sensibilización hacia la cultura sorda, justo para que haya un tratamiento psicológico para los sordos. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta un niño sordo en el colegio regular? Pues mira, el bullying, el intento de oralización por parte de los maestros, el hecho de que muchos médicos le prohíban a los padres que hable con lengua de señas o que se comunique con pantomima de señas y que los obliguen a ser oralizados, que la maestra lo obligue a leerle los labios porque no le va a estar repitiendo las cosas, que afecta no solo su educación, sino también su formación personal. Pero es bueno que aprendan a leer los labios, es una habilidad más y ellos tienen generalmente una buena capacidad visual, ¿no? Tienen como compensación. Una capacidad visual increíble, pero yo creo que, mira, al final ellos dicen que ellos no tienen ninguna discapacidad, que ellos pueden hacer lo mismo que cualquier oyente, el único problema es que ellos no escuchan.
pero tienen su propia lengua para comunicarse. Entonces, creo que no se trata tanto de compensar una cosa con la otra, que sí tienen una gran capacidad de observación y eso es lo que hace que los actores de seña y verbo tengan como un plus con respecto a actores, o más bien los actores sordos tengan como un plus con respecto a actores oyentes, que es una capacidad de observación impresionante, pero no es como que una cosa compense a la otra. ¿Me explico? O sea... No, pero es un complemento. Poder leer los labios es un complemento. Pues de alguna manera, pero yo creo que muchos preferirían que la comunicación fuera con LSM y que no tuvieran que estar obligados a intentar ver qué dice el oyente a través de esto, en lugar de que el oyente se esfuerce por comunicarse con ellos sin hacer uso de la voz o del movimiento de labios. Uy, entonces este es un llamado muy fuerte a todos los profesores de escuelas primaria, secundaria, preparatoria, incluso universidad. Es duro, ¿no? Pues es que ese yo creo que es un gran problema, o sea, por eso una gran parte de la población sorda no logra terminar sus estudios justamente por eso. O sea, si hay hasta dónde, digamos, primaria, secundaria, todavía prepa, que pueden hacer la prepa abierta, por ejemplo, con profesionales que hablan LSM, pero la universidad me parece que en México solo hay una, donde puedan realmente tener una carrera universitaria donde tengan lengua de señas y se les explique. O traductores, ¿no? En las intérpretes. aulas, que haya intérpretes. Entonces, qué barbaridad. Híjole. Bueno, ¿y cuáles son los temas que abordan en las escenas de seña y verbo, en las obras de teatro? Pues mira, Seña y Verbo es una compañía de teatro como cualquier otra. De hecho, hasta en los primeros 7 años de la compañía se procuró no hablar del tema de la sordera en México, ¿no? De la experiencia de ser sordo en México. Pero en 1999 los propios actores empezaron a tener esa inquietud de decir, bueno, yo quiero hablar de mi historia de vida siendo sordo. Y entonces así surgió ¿Quién te entiende?, que es una obra que narra la historia de la infancia de 3 adultos sordos. Y bueno, a partir de ahí hemos abordado en algunas obras este tema, siempre buscando la innovación y siempre buscando estar renovando lo que hacemos, pero Seña y Verbo pues es una compañía, digamos, como cualquier otra, ¿no? Que lo que busca es tener puestas en escena de calidad. Yo creo que lo que más se defiende en Seña, en la compañía de teatro, es eso, tener puestas en escena donde se demuestra la calidad artística del teatro de sordos. Qué bonito. Vamos a un corte y nos platicas del festival que hacen cada 2 años, en qué consiste, qué es lo que podemos esperar, porque próximamente hay uno. Volvemos.
Continuamos con Ilse Bautista. Ilse, veo que tú misma, al relacionarte con las personas sordas, has como alimentado, nutrido tu lenguaje corporal, en los movimientos de la mano, en los gestos de la cara, en la expresividad de todo tu cuerpo cuando estás emitiendo una idea, en la rectitud con la que hablas, ¿no? De decir, esto no se dice así, esto es así, o sea, ese ser aguerrida para defender pues, ¿qué será? Los derechos de las personas sordas o la dignidad de las personas sordas o los sentimientos, ¿no? Simplemente los sentimientos de las personas sordas. Pues mira, es que yo creo que también parte de Seña y Verbo, algo importante de Seña y Verbo es tener una postura política que esté siempre muy clara para todos, ¿no? Y pues un poco lo que decíamos al principio, sí, nosotros estamos muy en contra de estas definiciones de la Organización Mundial de la Salud, del uso de los implantes, de obligar a la oralización. Entonces, pues yo creo que eso es muy importante para nosotros, tener siempre muy clara la postura política de la compañía. Qué bonito, te felicito por eso me parece muy importante. Ahora, platícanos el festival, ¿cómo se organiza? ¿Cómo convocas al público en general? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Cómo es esto? Bueno, pues el Festival de Teatro de Sordos es un festival que se realiza cada 2 años. El primero se llevó a cabo en 2012 en la ciudad de Torreón. El primero, bueno, fue un festival nacional porque solo teníamos compañías nacionales. Y un poco surgió como pretexto para juntar a las compañías de teatro de sordos que vamos formando en los estados. Entonces, pues un festival que reunía a todas las compañías y que servía para intercambiar experiencias, para darnos cuenta de qué están haciendo, de cómo, para enriquecernos, digamos, con el trabajo del otro. Y este año, una de las diferencias, yo creo, significativas, es que nuestro festival nacional se amplió a festival internacional. Contamos con la presencia de Carlos Müller Villanueva, que es un actor invitado del TIS Theater de Suecia. También contamos con la presencia de Robert DiMaggio, que es un actor norteamericano, también sordo. La convocatoria para los grupos de teatro es abierta. Se lanza una convocatoria en internet, en el blog del festival. Este año recibimos alrededor de 30 convocatorias de compañías internacionales y nacionales, lo que nos sorprendió muchísimo, porque usualmente de compañías nacionales llegan pues las compañías de los estados que nosotros vamos formando. Pero este año nos llegaron 2 compañías más. Entonces es interesantísimo ver que se está generando este trabajo también en otros lados y un poco sin la necesidad de que vaya a Seña y Verbo, ¿no? Y de compañías internacionales, pues te digo, igual nos llegó bastante gente, bastantes propuestas, digamos. Nos llegó una de Alemania, unas de Colombia, de países que no teníamos la verdad idea de que hubieran compañías de teatro de sordos. ¿Y todos ellos van a participar? No, tuvimos que hacer una selección por cuestión de tiempos, de espacios, de presupuesto. Entonces tenemos 5 compañías nacionales, 6 incluyendo a Seña y Verbo, y la presencia de los 2 internacionales. Pero las otras compañías pueden venir como invitados. Claro que si nosotros les mandamos una respuesta invitándolos al festival, que podían venir a conocer el trabajo de lo que se está haciendo de teatro de sordos en México. ¿Y de qué depende el que pudieran participar más compañías? ¿Del lugar? ¿De los días en que se lleva a cabo? Del tiempo, del presupuesto, del teatro, de la sede. ¿Dónde va a ser? Este año es en León, Guanajuato. Ajá, ¿pero en qué parte? Nuestra sede es el Teatro María Greber. Ahí nos vamos a estar presentando con todas las puestas en escena. El festival es del 25 al 31 de agosto. Las obras van a ser de lunes a viernes a las 6 de la tarde en el María Greber. El sábado, que tenemos la presencia de los invitados internacionales, es a las 8 de la noche en el mismo teatro. Y el domingo es a la 1 de la tarde con Seña y Verbo, que presenta una obra para niños. Fíjate, entonces son 7 días súper intensos, ¿no? De una escena tras otra cada día. Sí, y también contamos con talleres abiertos al público. Tenemos un taller impartido por Carlos Müller, que es nuestro invitado internacional, que es Poesía y Movimiento. Tenemos Danza sin Sonido, LSM y Cultura Sorda y Teatro de Calle. ¡Qué maravilla! Hermoso.
Hermoso. ¿Y qué es lo que esperan ustedes ahora que ya inician pues a nivel internacional con el reconocimiento de otras compañías de teatro, deseosas de conocerles a ustedes? ¿Qué van a organizar durante el año para aprovechar estos contactos? Pues de hecho, Seña y Verbo ha ganado reconocimiento internacional ya desde hace bastante tiempo. Hemos realizado yo creo que más de unas 13 giras internacionales. En lo que va del año hemos tenido presentación en Madrid, en Suecia y en Estados Unidos. En esta primera mitad del año ha sido bastante agitada en ese sentido. Pues nada, seguir innovando, seguir sacando puestas en escena de calidad y seguir ampliando la difusión, la visibilidad de lo que hacemos en México de teatro de sordos, que yo creo que eso ha sido muy importante para nosotros, que nos inviten a festivales internacionales, que la propuesta ya venga de ellos y no seamos nosotros quienes llenemos una convocatoria, está increíble y es maravilloso. Qué bien. Ahora, dime, ¿la lengua de señas mexicana es distinta de la lengua de señas venezolana, sí, argentina, española? ¿En qué cambia? La lengua de señas cambia como cambia el idioma. Entonces, totalmente. Sí, es totalmente distinta. Habrá una que otra que medio se parezcan por la cercanía de los países o porque son de habla hispana, pero es otra lengua totalmente, ¿no? Como el inglés y el español y el francés y el japonés. Incluso el abecedario, los movimientos de los dedos cambian en los países de habla hispana. Sí, claro, porque es una lengua distinta. Es como tener los ideogramas chinos y el español, ¿no? El abecedario en español. Es un poco así. Y de hecho también cambia dependiendo de la región, así como nosotros tenemos jerga norteña y jerga sureña y jerga en el DF, lo mismo pasa con la lengua de señas. Habrá señas distintas en Guadalajara y señas distintas en Chiapas y en Veracruz y en el DF. Chispas, entonces todo eso se complica. Es dificilísimo para una persona que escucha entonces poder aprender una lengua, porque qué frustrante, te la aprendes en Yucatán y vas a Sonora y no te entienden nada. Pues no es tan frustrante porque me refiero a que... Es como haber aprendido inglés en Inglaterra, ir a Texas y no entenderles absolutamente nada. Sí. Pues digamos que más o menos en ese sentido de que se comparan los regionalismos, pero digo, al final de cuentas es inglés. En Inglaterra y en Estados Unidos es inglés, y lo mismo pasa acá, es lengua de señas mexicana, y es lo mismo, o sea, variará una que otra seña, a eso me refiero, hay como jergas, así como en el norte tienen palabras que de pronto uno del DF dices, ¿qué me quieres decir con esto? Sí. Lo mismo pasa con la lengua de señas, ¿no? Habrá una que otra seña que un sordo del DF no capte también porque es un regionalismo. Es más bien eso, hay regionalismos y modismos. Y en estos festivales nacionales o internacionales se han de divertir muchísimo distinguiendo las formas en las que se comunican con gestos del cuerpo y de las manos. Pues justamente un poco el propósito es también eso, ¿no? Enriquecernos de todo, ¿no? Del trabajo actoral, de la comunicación, de los regionalismos, de todo. Sí, es algo muy padre, la verdad. Qué interesante. Y bueno, para ti es un reto enorme aprendértela ya completa, la lengua de señas mexicana, ¿no? Yo creo que para cualquiera aprendérsela completa sí es toda una vida estudiándola, ¿no? Creo que por eso el trabajo de los intérpretes debe ser muchísimo más valorado, porque es... ¿Cuántos intérpretes reconocidos hay en México, certificados? Certificados hay muy pocos. No tengo el número, pero, o sea, no quiero mentirte con el número, pero... Pero no son 100, por ejemplo, no, son mucho menos que 100. Son mucho menos que 100. Y de hecho, en los estados no hay intérpretes profesionales, casi en ninguno. Qué difícil, y estoy pensando en la escuela, en la universidad, en la medicina, en las iglesias, en los distintos templos, parroquias. O sea, son tantos espacios a los que acudimos con frecuencia, ya no digas las tiendas comerciales, porque vas, coges lo que vas a comprar y pagas, punto, ¿no? Pero en lugares donde se trata de ir a escuchar para entender y aprender algo nuevo que te ayuda en la vida, qué duro, ¿no? Ahora, ¿qué tan buenos lectores son ellos, como para enterarse de todo a través de la lectura, del periódico, de libros, revistas? Pues es un poco volver al tema de la educación, ¿no? De la educación básica y de la educación que te dan de primaria, donde intentan oralizar muchas veces al niño sordo, porque te decía que la gramática es distinta. Entonces, de pronto, si tú no les enseñas a los sordos, o sea, si los sordos no saben leer en la gramática del español que tenemos todos, es muy complicado. O sea, sí les cuesta
un poco más de trabajo comprender. Entonces Hay que esto pulir sí su se español, reconoce digamos. como muy necesario que al menos cubran la primaria, ¿no? Como algo muy, muy necesario. Ahora, de profesionistas con título universitario, ¿a quiénes conoces en México que estén ejerciendo qué carrera profesional? En México no conozco ahorita ningún titulado. Conozco a 2 chicos que están en la universidad. Y uno de ellos está estudiando una cosa complicadísima, una ingeniería, no recuerdo qué, que va bastante bien, y su hermana que igual acaba de entrar a la universidad. Pero yo de momento no conozco un sordo con título en México. Ahora, los que sí leen, que sí conoces muchísimos, que sí saben leer y escribir, los que sí leen ¿les gusta la lectura? Yo creo que la mayoría saben leer y escribir, pero te digo, más bien ahí van un poco en la comprensión de que son gramáticas diferentes. Y pues por lo mismo de que son gramáticas diferentes, a veces es un poco más complicado. De que les gusta la lectura, yo creo que como en todo, ¿no? Hay oyentes que nos encanta la lectura y oyentes que odian tomar un libro. Lo mismo pasa con los sordos, ¿no? O sea, creo que no hay ninguna distinción, más bien un poco en la comprensión, porque son gramáticas distintas. Yo pensaría al contrario, que a ellos especialmente les gusta la lectura porque es la forma en la que pueden conocer lo que está pasando en el mundo oyente y que no hay mucha gente que les pueda explicar. Las noticias, por ejemplo, de cada día, pues a través de un periódico. Pues sí, o sea, sí usan ese medio para enterarse, pero pues yo creo que, o sea, lo mismo pasa con gente que no tiene tele, ¿no? O que no puede acceder al internet. Buscas una manera de informarte de las cosas y de qué está sucediendo, pero que no necesariamente es ese su medio favorito de pronto. Porque pues también ya hay muchos intérpretes en los noticieros y en internet hay canales con intérpretes y así, ¿no? Entonces van buscando los medios de comunicación donde ellos pueden recibir la información. Exacto. Muy bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo. No, Ilse. al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias y felicidades. Gracias, ¿no? Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.